Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, alumnos, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar entonces con la clase teórica de histología 2, pulmón, alveolos, membrana alveolar y capilar. Haciendo un muy pequeño recuento de lo que ya hemos conversado anteriormente, en la primera clase vimos vías aéreas superiores, luego la semana pasada estuvimos con bronquios y bronquiolos, y la continuación y tercera y última parte de aparato respiratorio, pulmón, alveolos. Pero iniciamos con la lámina que terminamos la vez pasada para hacer un muy pequeño recuerdo de lo anteriormente dicho, bronquiolo respiratorio. Recordamos que el bronquiolo respiratorio tiene una estructura similar a los bronquiolos terminales, si es que los bronquiolos respiratorios continúan los bronquiolos terminales, y termina en los alveolos pulmonares, estos bronquiolos respiratorios. Al terminar los alveolos terminales, primero tienen que pasar por los conductos alveolares y luego por los sacos alveolares. Donde en los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso. Cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar. Cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar. Bronquiolo respiratorio, encontramos conductos alveolares. Conductos alveolares. Estos conductos alveolares carecen de paredes propias. Sus paredes son los alveolos. Tenemos el bronquiolo respiratorio, inmediatamente pasa a un conducto alveolar que las paredes son los propios alveolos. Todavía no se ingresan los alveolos, sin embargo, a los lados del conducto ya están presentes los alveolos. Estos conductos alveolares tienen unos tabiques, son, digamos, es el armazón de cada uno de los alveolos, y estos tabiques están constituidos por tejido conectivo y presentan un botón de músculo liso. Botón de músculo liso, por ejemplo, que es un botón de músculo liso que lo vamos a analizar más adelante. Estos tabiques intraalveolares estamos hablando. Estos tabiques intraalveolares tienen tejido conectivo en su pared. Este es un tabique intraalveolar con tejido conectivo, fibras elásticas y pequeños botones. Botones se le llaman porque son miniaturas de tejido muscular, de músculo liso, con fibras de colágeno tipo 3. Recuerden que las fibras de colágeno tipo 3 son fibras reticulares. Y una cubierta de epitelio plano simple. Una célula delante de la otra, ese plano simple. El conducto alveolar termina en una evaginación ciega, es decir, termina en unas formaciones abultadas. Eso se llama evaginaciones, porque las invaginaciones es todo lo contrario, hacia adentro. Esto no es hacia afuera, compuesta por dos o más grupos pequeños de alveolos. Son los sacos alveolares. Entonces, tenemos nuevamente bronquiolos terminales, tenemos los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, que terminan estos conductos alveolares en los sacos alveolares. Los sacos alveolares se abren en un espacio común llamado atrio y con fibras elásticas en la periferia. Entonces nos vamos aquí a la imagen, en donde vemos que el conducto alveolar termina en el saco alveolar. Es decir, por ejemplo, viene aquí el conducto alveolar, y acá tenemos un saco alveolar conformado por varios alveolos. Este es un saco alveolar. Y en el centro, una zona llamada atrio. Conducto alveolar llega y va a formar un grupito de alveolos llamado saco.
alveolar, un alveolo, otro. Y en el centro se encuentra el atrio. Y en las zonas periféricas de este saco alveolar encontraremos fibras elásticas. Y aquí tenemos ya una imagen de un sector muy pequeño del pulmón, donde estamos encontrando entonces a los conductos alveolares que llegan por acá. Estos conductos alveolares tienen los botones musculares, fragmentos de músculo liso, y se van a abrir en los sacos alveolares. Cada saco alveolar tiene evaginaciones llamadas sacos alveolares. Y en el centro, el atrio. Otro saco alveolar, por acá estará llegando un conducto alveolar, y se encuentra con un saco alveolar, donde en este saco hay evaginaciones llamadas alveolos. Y en el centro, el atrio. Atrio en el centro, y a los costados, los alveolos, que conforman un pequeño grupo llamado saco alveolar, que es la continuación del conducto alveolar. Tenemos entonces bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio se va a continuar con el conducto alveolar. El conducto alveolar va a abrirse en un saco alveolar, que es este de acá. Es un saco alveolar. En el saco alveolar encontramos el atrio en el centro y a los costados estas evaginaciones, que son los alveolos. Cada alveolo tiene, o la mayoría de los alveolos, no todos, tienen el denominado poro alveolar, también llamado poro alveolar de Kohn, K-O-H-N, por el nombre de quien estudió mejor al principio este tema de los poros alveolares. Entonces estamos viendo aquí el interior del alveolo, donde se hace el intercambio gaseoso a través de los capilares alveolares. Llega el oxígeno y pasa el CO2. Esta es la combinación de los capilares sanguíneos y los alveolos para llevar el oxígeno y regresar el CO2. Entonces lo que se ha visto acá, bronquiolo respiratorio, aquí saco alveolar, este es el saquito, con su atrio en el centro, poro alveolar. ¿Cuál es la función del poro alveolar? Comunicarse entre los alveolos más cercanos, para cuando alguna zona no esté bien perfundida de oxígeno por alguna razón, alguna obstrucción, entonces van a suplir estos otros. La parte que corresponde a este alveolo. El alveolo entonces es una evaginación de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen a los alveolos finalmente. ¿Qué es el alveolo? La unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio. El alveolo ya no tiene botón de músculo liso. El botón de músculo liso se quedó en esta zona, la zona de los tabiques alveolares. Acá vemos el botón de músculo liso. ¿Sí? Alison Guerrero, dígame. Buenos días. Sí, doctor, buenos días. Entonces, básicamente el alveolo vendría a ser el conducto y lo que lo recubre vendría a ser el tabique, que ese sí va a tener el músculo liso. Sí, el botón, el que es músculo liso. Sí. El alveolo solamente tiene un epitelio plano simple llamado endotelio. Ya, nada más. Y el tabique sí tiene lo que corresponde al
botón muscular, que es músculo liso. Bien. Entonces no tiene botón de músculo liso el alveolo. Lo que tiene botón de músculo liso, como ya hemos visto acá, son los conductos alveolares. Estamos todavía en el conducto y llegamos al saco. Y el saco simplemente es un espacio, una cavidad, donde están los alvéolos alrededor y en el centro el atrio. El tabique interalveolar, que tiene capilares continuos. ¿Qué es un capilar continuo? Son capilares que tienen su endotelio prácticamente cerrado, que no permite el libre paso de las moléculas, salvo algunas, las que van a necesitar realmente hacer el intercambio. Y que proviene de la arteria pulmonar y vena pulmonar, estos capilares continuos. Tienen los tabiques, además, fibras de colágeno tipo 3. Las fibras de colágeno tipo 3 en realidad son fibras reticulares y fibras además elásticas tienen. Fibroblastos también, que son células formadoras de fibras, en este caso de elásticas y de colágeno tipo 3. Y las células septales. Entonces, fibras reticulares. Conducto alveolar que se abre en los sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen a los alvéolos y en el centro dejan un pequeño espacio llamado atrio. El alvéolo, que se encuentra acá, tiene algunas fibras elásticas en lo que corresponde a esta zona y nada más. Vasos sanguíneos capilares que corresponden al vaso sanguíneo capilar, que está adherido al alvéolo. El alvéolo tiene un epitelio plano simple y se junta con los vasos sanguíneos capilares que contienen los hematíes. Ahora, dos términos importantes que pueden ver, que se pueden encontrar dentro del alvéolo, son algunas células. Células que van a darle la capacidad del intercambio gaseoso por un lado y por otro lado otro tipo de células que van a tener la, digamos, la importancia en cuál van a evitar que se colapsen los alvéolos. Van a mantener una tensión superficial baja para evitar, digamos, que crezcan por el aire y se colapsen. Y estas células son células alveolares tipo 1, son pequeñitas, células alveolares tipo 2. Entonces tenemos acá los alvéolos pulmonares que tienen en el centro los poros alveolares que se comunican entre ellos cuando alguno de ellos no va a tener, digamos, por algún momento una suficiente perfusión vascular, o puede haber un bloqueo de los bronquiolos. Entonces, a través de estos poros de Kahn, estos poros alveolares de Kahn van a poder suplir esa función momentáneamente. Tenemos también que pueden haber dentro algunos macrófagos alveolares que están ahí por si existen algún polvo, bacterias, elementos extraños que puedan potencialmente causar daño, como, ¿no? Entonces, lo que hacen los macrófagos, como su nombre lo indica, macro, grande, fago, que son fagocíticos, fagocitan partículas de polvo, bacterias, elementos extraños en general. Los poros Doctor, una alveolares. pregunta.
Con Sí, respecto a la imagen anterior que mencionó lo de los poros, el poro en todo caso estaría en el atrio, ¿verdad? Dentro del saco. sí. Bueno, atrio hay en cada... mira, los poros están dentro de los alvéolos. ¿Ya? El atrio está en el centro del saco. O sea, el conducto alveolar se abre en los sacos alveolares. Los sacos alveolares constituyen en su interior alvéolos. En el centro del saco hay una pequeña zona que se denomina atrio. Dentro de los alvéolos están los poros alveolares, ¿de acuerdo? El atrio podría estar en una zona como acá, una zona intersticial, ya, una zona central, porque los alvéolos se encuentran dentro del saco, alrededor del saco, y dejan un pequeño espacio en el medio que se llama atrio. Entonces el atrio no participa en los poros alveolares, sino dentro de los alvéolos. Hay unos espacios que se llaman poros, donde se comunica con los poros de los otros alvéolos cercanos, solamente cuando existe alguna dificultad de perfusión en algún alvéolo o algún grupo de alvéolos, ¿sí? Estamos ahora identificando estructuras del propio alvéolo. Y el alvéolo va a tener neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, va a tener también poros alveolares en el interior del alvéolo. Tiene células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, son sinónimos. Células alveolares tipo 1, también llamados neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 tienen la función del intercambio gaseoso y los neumocitos tipo 2 tienen la función de mantener baja la tensión superficial, evitar el colapso mediante una sustancia llamada surfactante que está constituida por fosfolípidos, por proteínas, como lo vamos a ver más adelante. Los poros alveolares de Kohn conectan alvéolos adyacentes. Los poros son responsables de la respiración colateral cuando se bloquea un bronquiolo pequeño y no llega a determinados alvéolos el aire. En caso de bloqueo, los bronquiolos adyacentes no obstruidos y los alvéolos asociados, los que están cercanos con sus poros alveolares de Kohn, siguen aportando la ventilación alveolar a través de los poros de Kohn. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto la semana pasada, donde encontramos los bronquiolos terminales que se continúan con los bronquiolos respiratorios, y a partir de los bronquiolos respiratorios se van a abrir lo que se denominan los acinos pulmonares. Los acinos pulmonares están constituidos por lo que viene después de los bronquiolos respiratorios, que son los conductos respiratorios o conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Las células de los alvéolos son neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, pero también el neumocito tipo 1 en algunos textos pueden llamarse células alveolares tipo 1 o células alveolares escamosas. El 95% de la superficie de los alvéolos es de epitelio simple escamoso. Intercambio gaseoso es la principal función del neumocito tipo 1. Tienen uniones ocluyentes, evitan que haya escape del oxígeno, la lámina basal bien desarrollada, y los poros alveolares están constituida, mejor dicho, hay una ligazón entre dos neumocitos tipo 1, porque el tipo 1 se encarga del
intercambio gaseoso, hemos dicho, mientras que el 2 de mantener una buena y baja tensión superficial por intermedio del surfactante. Entonces tenemos acá el alveolo pulmonar con su epitelio plano simple unido a los vasos sanguíneos capilares. Tienen sus hematíes, que van a ser intercambio gaseoso, y en la superficie vamos a encontrar los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, o células alveolares tipo 2 y células alveolares tipo 1. Neumocito tipo 2, también denominados células alveolares mayores, células septales, células alveolares tipo 2. Son más numerosos que el tipo 1, solamente ocupan el 5% de la superficie alveolar, células cúbicas con microespellosidades cortas, y pueden encontrarse entremezcladas con el tipo 1. Igualmente con uniones ocluyentes, función del neumocito tipo 2, producen el agente tenso activo pulmonar, el surfactante. Entonces, surfactante, repito, es una sustancia que va a mantener una baja tensión superficial dentro de cada uno de los alveolos para evitar que colapse. Se pueden detectar hasta desde la semana 28, ¿no? Esta imagen ya la hemos visto anteriormente. Entonces tenemos aquí las células poligonales y vacuoladas que presentan el espacio alveolar. Son células alveolares tipo 2 que se proyectan un poco hacia dentro del alveolo. Y las de tipo 1 son un poco más planas. Entonces tenemos los alveolos con sus células alveolares tipo 2 y células alveolares tipo 1 en su superficie. El agente tenso activo, que es el surfactante, presenta fosfolípidos, lípidos neutros y apoproteínas. El agente tensoactivo se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, organela de su citoplasma, y se modifica en el aparato de Golgi para efectuar su labor correspondiente. Entonces tenemos acá la estructura propia molecular del microscopio electrónico de lo que podemos encontrar al interior del neumocito tipo 2, donde vemos aparato de Golgi, estamos viendo los elementos que lo constituyen, son lipoproteínas, y tenemos también elementos copolípedos y algunas proteínas. Todo se está sintetizando acá en el aparato de Golgi. Hay misma relación con esta producción, ¿no?, de sustancias. Entonces tenemos acá el alveolo pulmonar con neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El tabique interalveolar, que presenta este tabique capilares continuos, macrófagos, fibras elásticas, fibras colágenas tipo 3, que son fibras reticulares, fibroblastos y mastocitos o células sebáceas. Pueden encontrarse al interior de los alveolos macrófagos o células de polvo. Así se le denomina porque más de lo que la mayor parte de su producción es captar, engullir y eliminar polvo, a veces bacterias, elementos de desecho en general. Y la barrera alveolo-capilar está constituida de la barrera alveolo-capilar, el capilar para este lado y el alveolo por acá, de la luz alveolar, de la luz del vaso capilar. Tienen una barrera
está constituida por el agente tensoactivo surfactante, que está aquí, en esta zona, la primera parte de la barrera. Luego viene el neumocito tipo 1, se encuentra por acá, y fusionadas la lámina basal del neumocito tipo 1 y la lámina basal de las células endoteliales de los capilares, y que vemos láminas basales fusionadas en esta zona. Láminas basales para un lado de neumocito tipo 1 y para el otro lado lámina basal de las células del endotelio de los capilares. Y finalmente las células endoteliales de los capilares continuos. Estos los capilares continuos son estos de acá. Acá tenemos entonces, en este dibujo, un alveolo para el lado superior y un vaso sanguíneo capilar donde se realiza el intercambio gaseoso. No olvidar que tenemos aquí las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2, en este caso con la presencia del surfactante que mantiene la tensión superficial baja. Y los macrófagos que pueden estar fuera o dentro del alveolo. Acá tenemos el endotelio que separa lo que corresponde al alveolo pulmonar con el vaso sanguíneo. Y para el lado del alveolo tenemos las células alveolares tipo 2, células alveolares tipo 1. La luz del capilar alveolar acá. Nuevamente en esta imagen, donde vamos a observar también, encontramos para el lado del alveolo, célula alveolar tipo 2 y la célula alveolar tipo 1. La luz capilar en el centro con sus hematides. Los capilares sanguíneos están estrechamente relacionados con los alveolos. Los capilares y alveolos están estrechamente relacionados, tienen ramas de la arteriola pulmonar que van sobre la superficie de los alveolos con el flujo sanguíneo y terminan con la salida de los afluentes de la médula pulmonar. Estas células endoteliales de los alveolos contienen esa enzima llamada convertasa, que seguramente que en fisiología ya lo han conversado o están por conversar, sobre que la enzima convertasa interviene en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 con el fin de regular la tensión arterial. Y eso, la enzima convertasa puede encontrarse en las células endoteliales alveolares. La arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada, entra al pulmón con los bronquios principales y termina en el bronquiolo respiratorio, ¿no? Como esa, digamos, esa sucesión de conductos que conforme van llegando hacia el interior de los pulmones y hasta los alveolos van perdiendo algunas estructuras, se van adelgazando, no para perder función, sino al contrario, para especializarse más. Vienen los capilares alveolares, pasan a las vénulas y a la vena pulmonar para llegar al corazón. Las arterias bronquiales llevan nutrientes y oxígeno al árbol bronquial, pero también a los tabiques interlobulares y a la pleura.
Y también participan las venas bronquiales y las venas ácidos, por lo menos de la zona torácica. Y el drenaje linfático, es decir, los nutrientes que pasan a través de los vasos linfáticos y que regresan también como elementos de desecho, ¿no? Pueden ser de tipo superficial para la pleura visceral o de tipo profundo, ya para la parte del intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es zona pulmonar donde no encontramos alvéolos, zona intersticial, zona de tejido conectivo. Y acá tenemos entonces una imagen de pulmón, donde encontramos sucesión de alvéolos formando sacos alveolares con el atrio en el centro, y que estos sacos alveolares van a tener su conducto alveolar que lo va a conducir hacia los conductos respiratorios, y para atrás conductos terminales y así sucesivamente. Entonces vean ustedes que los sacos son formaciones elevadas que contienen en cada uno de estos sectores los alvéolos. Para llegar al saco alveolar tiene que haber una abertura para el paso del conducto alveolar, como sucede acá. Conducto alveolar, te encuentras con el saco alveolar con diversos alvéolos. Conducto alveolar, acá tenemos, por lo menos, se observan 3 alvéolos. Bueno, es un paciente que está monitorizado, probablemente tenga algún problema respiratorio. Habría que tener un poco más de información con el paciente mayor, caquético. Organización del lobulillo y del acino pulmonar normal, que es aquí. El bronquiolo terminal, se continúa con el bronquiolo respiratorio y viene el acino. El acino es como un racimo de uvas, cada uno con sus respectivas sacos pulmonares. Bronquiolo respiratorio, sacos alveolares y alvéolos al final. Pero esto es normal, pero cuando hay problemas, alteraciones en el aparato respiratorio, pueden producirse enfermedades como el enfisema, que puede ser centroacinar o panacinar, donde hay destrucción pues, de los bronquiolos respiratorios, y va a haber pues una pobre, digamos, una pobre perfusión pulmonar. Esto es cuando el enfisema es una parte de los acinos, y cuando ya es pan-acinar prácticamente todo, la superficie del acino pulmonar, pues ya hay una ruptura, no solamente de la pared de los bronquiolos respiratorios, sino de los conductos alveolares y los alvéolos, por enzimas tipo elastasas, proteasas. Cavidades pleurales y pleura. Bien, estos son los pulmones. Acá tenemos la pleura parietal, que es más externa, y más internamente y estrechamente ligada al pulmón tenemos la pleura visceral, que cubre y protege el pulmón. En el centro tenemos la cavidad pleural, que es un espacio virtual que tiene una relativa poca cantidad de líquido, pero que mantiene, digamos, la pleura insuflada. No hay, digamos, un plegamiento entre ambas pleuras. Tenemos la pleura
visceral y la pleura parietal en la parte más externa, y el músculo diafragma que separa pues, la parte superior torácica de la abdominal. Aquí tenemos en esta imagen el mesotelio, que es el endotelio que recubre tanto la pleura parietal como la pleura visceral. La capa visceral, que es acá, está unida de forma estrecha al pulmón. La capa visceral acá se reviste de un epitelio escamoso simple, es decir, escamoso o plano, simple, llamado mesotelio. La M de mesotelio es el epitelio plano simple cuando está en la pleura. El mesotelio está constituida por células con microvellosidades, que se pueden observar apenas aquí en la superficie superior, apicales, que reposan en una lámina basal en contacto con tejido conjuntivo rico en fibras elásticas. La capa parietal también se reviste de mesotelio. Y acá tenemos algunas patologías, como para hacer referencia. Los pulmones también pueden sufrir múltiples enfermedades, en este caso las neumonías, donde vemos acá en este corte de pulmón, donde ha habido, se puede observar que hay zonas donde hay aumento, digamos, de la consistencia pulmonar debido a la presencia de líquido en el interior, probablemente también asociado a elementos bacterianos y células inflamatorias que han salido seguramente a combatir estos elementos extraños, básicamente bacterias. Entonces, esto corresponde a una neumonía. Y en la neumonía, vamos a ver en esta parte, este sector, está profusamente invadido por lo menos a lo lejos, pueden observarse células inflamatorias, que, como casi siempre las neumonías son de tipo agudo, pues podemos encontrar células inflamatorias agudas, como son los neutrófilos. Y en esta zona que permanece prácticamente intacta, podemos apreciar en este sector del pulmón, pues todos los elementos propios, ¿no?, de las cavidades pulmonares alveolares, los conductos y los sacos alveolares que pueden estar acá, están constituidos, digamos, de una manera homogénea. Sin embargo, acá sí, lo que se denomina la consolidación pulmonar, que es una induración de la zona por presencia de líquido, de bacterias y de también células inflamatorias en respuesta a este proceso inflamatorio e infeccioso. Y en una imagen ya más cercana podemos ver que la mayor parte de estas células son neutrófilos, que han salido pues acá a la luz de esta, por lo menos de esta zona del pulmón, con vasos sanguíneos capilares, ingurgitados, congestivos, llenos de hematíes, que también es un tipo de respuesta inflamatoria hacia infecciones. Acá lo vemos igualmente, una zona mucho más amplia de células inflamatorias que se han volcado hacia la superficie pulmonar. Y algunos vasos sanguíneos también ingurgitados. Es una neumonía, entonces, lo que se ha presentado en ese caso, que puede también complicarse con una pleuritis, es decir, la pleura puede estar también
asociada a una neumonía con un derrame pleural, presencia del líquido, ese líquido que se llena prácticamente un sector del pulmón, dependiendo, pues, digamos, el tipo de neumonía, ¿no? Digamos, el estado en que se encuentra el paciente o comprometido el pulmón. Entonces, de igual manera, puede pasar gran parte de ese líquido hacia el interior de la pleura y producir una pleuritis. Y también puede coleccionarse pus. Esa colección de pus dentro de la pleura se denomina empiema. Empiema pleural o empiemas secas, porque sabemos que se trata de pleura. El pulmón también puede tener otra patología, como es la tuberculosis. Y una patología tuberculosa puede llenarse, en muchos casos, como reacción al bacilo de Koch que ha ingresado. El organismo va a elaborar algunas células inflamatorias, formando grupos celulares sólidos de forma redondeada, ovalada, conteniendo en su interior células inflamatorias. Aquí lo vemos, este pulmón conformado por abundantes elementos de defensa, que son estas formaciones ovaladas, redondeadas, que están constituidas por una parte externa llena de linfocitos. Al interior podemos encontrar células epitelioides, que son células de monocitos modificados. Podemos encontrar también células gigantes tipo Langhans, como acá, por ejemplo. Acá tenemos otra célula gigante tipo Langhans en estos granulomas, que son granulomas. Un granuloma está constituido, pues, por células inflamatorias que se concentran y que pueden ser múltiples y que su misión es atrapar bacilo de Koch y tratar de eliminarlo. En este caso de tuberculosis, otras enfermedades también pueden tener granulomas, las llamadas enfermedades granulomatosas, entre las cuales la más frecuente es la tuberculosis. Entonces, tenemos linfocitos en forma de collar alrededor, más internamente, vamos a encontrar células epitelioides, que son monocitos modificados, tenemos células gigantes multinucleadas tipo Langhans, con H intermedia, Langhans, y que la característica de estas células gigantes es que como es la unión de muchos macrófagos, entonces sus núcleos están organizados en la periferia de la célula, alrededor de la célula, de ese tipo de Langhans, y todo dentro de el parénquima pulmonar que podemos observar acá. Parénquima pulmonar, donde hay una gran cantidad de granulomas de tipo tuberculoso. Poniendo un aumento mayor, estamos viendo que estos granulomas tienen en su interior estas células gigantes tipo Langhans con sus núcleos en la periferia de la célula, acá lo mismo. Vamos a encontrar linfocitos periféricos. Encontramos células epitelioides, que son células blanquecinas con un núcleo oscuro. Y probablemente también vamos a encontrar necrosis caseosa, con C, caseosa, de KC1. Es decir, cuando la infección de la tuberculosis y de algunas otras pocas enfermedades, porque la necrosis son de varios tipos. El tipo de necrosis gaseosa porque se parece al queso, porque con el guante uno puede tocar ese tipo de necrosis, es como ese queso que uno toca y prácticamente se puede deshacer en los dedos. Por eso el nombre de caseum, queso, que acá no vemos, pero que seguramente en otros sectores se podrán ver
necrosis es muerte celular, no hay células propias porque han sido destruidas, es decir, ya no hay núcleos, todo es una masa amorfa que se denomina necrosis, en este caso necrosis de tipo gaseoso asociado. Y finalmente estamos viendo aquí una muestra de esputo en la cual se le ha hecho una coloración especial que es Ziehl-Neelsen. Hemos hecho coloración Ziehl-Neelsen, donde se busca que el paciente trate de eliminar el esputo desde adentro, que arranque desde adentro. Para eso llega el paciente muy temprano, con todo acumulado pues, en los bronquios, y trata de expectorar desde adentro la parte del esputo. Y se le toman 3 muestras en días diferentes, y pues para observar en esta coloración Ziehl-Neelsen lo que se denomina las bacterias ácido alcohol resistentes, BAR, o bacilos ácido alcohol resistentes. Y eso lo estamos viendo acá, por ejemplo acá en un color rojizo sobre una superficie azul, que esa es la coloración Ziehl-Neelsen. En rojo podemos ver algunos bacilos ácido alcohol resistentes que nos demuestran de que se trata de tuberculosis pulmonar. Claro que hay otros exámenes, pero este es un examen primordial, es rápido, tiene un porcentaje alto de seguridad. Entonces, bacilo de Koch en una muestra de esputo. Bien, alumnos, hemos terminado. Le agradezco por su participación. Hemos acabado más o menos en un horario dentro de lo que nos corresponde. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vuelvo a agradecerle por su participación. Nos estaremos viendo la próxima semana, ya comenzando con aparato cardiovascular. Muchas gracias, alumnos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Hasta A luego, ustedes. doctor. Hasta luego. Muchas gracias.